Hola a todos y a todas, mi nombre es David García Marín, soy profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Grupo de Investigación Periodismo y Análisis Social, Evolución, Efectos y Tendencias, PASET, de esta universidad. Bueno, presento aquí la ponencia titulada de la participación a la influencia, sesgos algorítmicos de popularidad y de género en el podcasting español, que forma parte del proyecto de investigación Identificación de sesgos de género en inteligencia artificial, prácticas y discursos tecnológicos, científicos y mediáticos, con esa abreviatura que es AI Gen Bias, inteligencia artificial y sesgos de género. Bueno, aquí está toda la información en esta pantalla, en esta slide podemos ver toda la información en relación con este proyecto. La llegada de la Web 2.0 marcó el inicio de una corriente académica tecnoutópica en cuanto a las posibilidades de empoderamiento social y comunicacional del ciudadano medio, los antiguamente conocidos como la audiencia. Frente a esas nociones se erigen otras visiones más críticas que dudan del verdadero potencial emancipador de las plataformas y de los medios digitales, donde siguen existiendo numerosas barreras para la democratización del discurso público. Ahí tenemos, dentro de esta línea sociocrítica, tenemos a varios autores, los primeros trabajos de Hinman en el año 2008, pionero a la hora de hablar del mito de la democracia digital, o por ejemplo, más recientemente Christian Fuchs, año 2015, también los trabajos de Jaron Lanier, sobre todo su último libro del año 2018. En esta línea sociocrítica, este estudio pretende analizar los sesgos de impacto que tiene el podcasting aquí en España, en nuestro país, y fundamentalmente, y de manera más concreta, los objetivos de este trabajo son realizar una cartografía, un mapa de los proyectos más relevantes de la podcastfera española en función de su posicionamiento en los diferentes rankings, así como el análisis del perfil de sus creadores. Bueno, en cuanto al método, se realizó para ello un análisis de los dos principales rankings que en el año 2018 operaban en la podcastfera española. iVoox por un lado, y por otro lado iTunes, ahora Apple Podcasts. Y bueno, pues para identificarlo mejor utilizaremos esta segunda denominación, la de Apple Podcast, que es la actual. Se realizó en el año 2018, antes de la explosión del podcast en los últimos años, activada esta explosión, entre otros factores, por la entrada de actores clave en el sector, como por ejemplo Spotify. Al darnos cuenta de la existencia de un sesgo también de género en estos rankings, decidimos triangular esta investigación con la realización de entrevistas semiestructuradas a un total de 10 mujeres podcasters españolas procedentes del ámbito independiente y amateur, con el objetivo de indagar en las posibles causas de este sesgo. Bueno, pasando ya al capítulo de resultados, nos centramos en primera instancia en el llamado sesgo algorítmico o sesgo de popularidad. La primera idea o la principal idea que tenemos que destacar es la existencia de un predominio de los programas que proceden de otros medios diferentes al podcasting. Es decir, en la parte alta de estos rankings, lo que encontramos fundamentalmente no son podcasts nativos, sino programas, espacios, contenidos que proceden de otros medios metidos en otro medio, ¿no? Remediaciones frente a los proyectos nativos. Por ejemplo, en el ranking de iVoox, los resultados muestran que un 82% de los programas mejor situados en este ranking no son proyectos nativos de podcasting, sino audios que proceden de otros medios, especialmente la radio. El gráfico de la derecha nos muestra los datos de procedencia desagregados, indicando que la mayoría de estas remediaciones, el 56%, proceden de la radio tradicional, es decir, son programas diseñados, creados y emitidos inicialmente por las grandes emisoras de radio que se alojan en estas plataformas en formato de podcast, buscando un punto de acceso diferenciado del tradicionalmente herciano. Un 14% de los programas más escuchados por los usuarios de esta plataforma y valorados por los rankings de iVoox, en este caso, proceden de la radio digital, y un notable 12% son, y esto es curioso, programas creados en lenguaje audiovisual inicialmente para la televisión, documentales, series de televisión, cuyo audio es capturado e incorporado a iVoox en forma de podcast. Solamente el 18% de los proyectos, de los programas, de los podcasts con más relevancia en esta plataforma son trabajos independientes, amateurs, ¿no? Que proceden del mundo amateur, independiente, además podcasts nativos, específicamente pensados y diseñados ad hoc para el medio podcasting.
Bueno, hay que decir que el estudio practicado sobre el ranking de Apple Podcasts arroja unos datos prácticamente idénticos. Una abrumadora mayoría de los trabajos situados en los 20 primeros puestos proceden de otros medios, aquí es el 78%, como observamos en el gráfico. Las cifras también coinciden en cuanto al porcentaje de programas cuya procedencia se sitúa en la radio convencional, es el 54%. Si bien Apple Podcasts presenta una mayor variedad en cuanto a la tipología de proyectos, con la inclusión de un 12% de trabajos que nacen del ámbito empresarial. Son podcasts no desarrollados por medios de comunicación e integrados en la estrategia de marketing de corporaciones relacionadas, por ejemplo, con el mundo de la formación, el mundo de la educación, especialmente en el ámbito de la enseñanza de idiomas. Solamente el 22% de los proyectos más relevantes en esta plataforma son podcasts nativos. Bueno, en definitiva, nuestro estudio muestra cómo dos rankings diferentes que operan bajo algoritmos distintos, pero que resultan ciertamente similares, por lo menos en cuanto a los resultados, bueno, pues ofrecen eso precisamente, ¿no? Resultados prácticamente idénticos en cuanto a la procedencia de los programas con mayor seguimiento entre las audiencias y, por ende, mejor valorados por las plataformas. Bien, ¿qué factores pueden explicar tales coincidencias? Bueno, si los rankings se construyen en base a la acción de los mecanismos algorítmicos que gobiernan ambas plataformas, entendemos que el diseño de tales herramientas, tales algoritmos, resulta un factor absolutamente esencial para comprender estos resultados. Por ejemplo, la plataforma iVoox informa en su blog corporativo que sus rankings, que tienen carácter semanal, están construidos a partir de, leo textualmente porque además aparece aquí, la suma de todas las escuchas o descargas realizadas de un podcast durante la semana previa, totalizada sobre el conjunto de todos los audios de tal programa y, por tanto, no únicamente sobre los audios publicados durante dicha semana o el último de los publicados. Lógicamente, esta manera de crear las clasificaciones ofrece una clara ventaja a aquellos programas o marcas alojadas en la plataforma que ya cuentan con un amplio volumen de seguimiento. De ahí que los programas de las grandes emisoras de radio, las grandes emisoras nacionales, monopolicen los puestos de privilegio del ranking. Además, el hecho de contabilizar no solo las escuchas semanales de cada programa, sino también ponderar el número de escuchas totales que tal proyecto ha acumulado en todos los capítulos alojados en el servicio, favorece de manera más evidente a aquellos que generan mucho material para ser incorporado a la plataforma y que además cuentan con una amplia comunidad de seguidores. Lógicamente, por ambos motivos, el algoritmo juega a favor de los proyectos profesionales. La popularidad previa a la realización del podcast es, por tanto, un importante sesgo para la participación relevante. Ya pasaríamos al sesgo de género. Claro, el análisis de los rankings de ambas plataformas nos muestra un claro sesgo de género. Existe una abrumadora mayoría de programas que son presentados por hombres. Y aquí en nuestro análisis, en nuestro trabajo de campo, hubo una total coincidencia. Es decir, los dos rankings ofrecen datos idénticos. El 90% de los proyectos del top 20 de ambas plataformas están presentados por voces masculinas, frente al 10% de voces femeninas presentes en estos programas. Estamos hablando de presentadores, no de invitados que de manera puntual o colaboradores que de manera puntual puedan aparecer en ese podcast. Dado que la mayoría de estos espacios proceden de medios de comunicación profesionales, sobre todo de las grandes cadenas de radio, entendemos que esta brecha de género es heredada por el podcasting como remediación de las tendencias que sufren otros medios, la radio en este caso. Por este motivo, procedimos al análisis del género de los productores independientes más relevantes de la podcastfera, cuyos programas fueron premiados en las jornadas de podcasting del año 2017, que trabajan solo exclusivamente con podcasts independientes, podcasts que proceden del mundo amateur o del mundo independiente. Bueno, en este caso, los datos fueron prácticamente iguales a los arrojados por los dos top 20, tanto en iVoox como en Apple Podcasts. El 89% de los proyectos, también en el mundo amateur, de estos proyectos premiados, también los proyectos más relevantes, tenían a podcasters masculinos como presentadores frente al 11% de mujeres presentes en tales proyectos. Bueno, estos resultados coinciden en esencia con los obtenidos en otras investigaciones sobre la influencia de la voz de la mujer en los medios digitales. Por ejemplo, en su tesis doctoral titulada La brecha digital de género, Merchan, en el año 2015 fue publicado este estudio. Bueno, Merchan explicaba que, aunque las mujeres accedan por igual a Internet, representan solo el 17% de las personas que crean los blogs influyentes y también son una minoría entre las personas usuarias más exitosas de Twitter. Un estudio del año 2015.
Bueno, con el objetivo de abordar las posibles explicaciones que pueden estar detrás de este profundo sesgo de género, realizamos un total de 10 entrevistas a mujeres podcasters del ámbito amateur e independiente. Los aspectos esenciales que destacaron fueron los siguientes. Bueno, la primera idea es que el sesgo de género en términos comunicacionales en estos espacios digitales tiene raíces sociales y culturales. A tenor de las respuestas obtenidas, se deduce que el principal elemento que explica este sesgo comunicacional de género que observamos en el podcasting viene dado por cuestiones que tienen que ver con los valores y las identidades de género construidas socialmente por la cultura sexista y androcéntrica que caracteriza al mundo occidental, que desde las primeras etapas de la vida tiende a vincular a los hombres con prácticas y actividades relacionadas con la vertiente tecnológica, a la vez que separa a las mujeres de tales actividades. Aquí tenemos un ejemplo, un extracto de las entrevistas que hicimos. Dice, ¿por qué no hay tantas mujeres que hagan podcast? ¿Por qué no hay tantas mujeres que estudien informática? Yo creo que está relacionado. Bien, claro, esta respuesta o este tipo de opiniones nos interrogaron, nos problematizaron o nos llevaron a preguntarnos surgió de alguna manera una pregunta clave para profundizar en este sesgo de género. Es decir, si damos por válida la hipótesis de la brecha tecnológica entre hombres y mujeres enraizada en aspectos sociales y culturales, y eso determinaría que, claro, como a la hora de construir podcast es necesario manejar ciertas herramientas tecnológicas, las mujeres tienden a hacer menos este tipo de trabajos o tienden a meterse menos o a desarrollar menos este tipo de actividades que tienen ese peso tecnológico, cierto peso tecnológico. La pregunta que surge aquí es ¿por qué existen muchas mujeres en YouTube o, por ejemplo, Instagram, que son capaces de generar una amplia comunidad y constituirse como verdaderas influencers en estas plataformas, ¿no? Hay que recordar que es necesario tener en cuenta que la capacitación tecnológica y mediática necesaria para la elaboración de vídeos y el mantenimiento de un canal, por ejemplo, en YouTube, es más exigente que la requerida para la elaboración de podcast. En este sentido, ¿qué limitaciones o dificultades encuentran las mujeres para hacer podcasts que no presentan los servicios mencionados anteriormente? Por ejemplo, YouTube, cuando es necesario quizá tener, pues, como mínimo al menos una capacitación tecnológica igual de potente, igual de amplia para hacer vídeos en YouTube que para hacer podcast, ¿no? Bien, para responder a estos temas o a estas cuestiones, nuestras entrevistadas se situaron en las condiciones semióticas del podcasting, en el lenguaje sonoro propio del podcasting, ¿no? De acuerdo con los datos recabados de las entrevistas a podcasters, las temáticas que suelen ser tratadas por las creadoras mediáticas que adquieren relevancia mediante un blog o en YouTube o en Instagram, este tipo de temas que aparecieron de alguna manera reflejados en el discurso de las entrevistadas, son asuntos relacionados con la moda, la belleza, la cosmética, que tienen un claro componente visual que es imposible obtener en un medio sonoro como el podcast. Las entrevistadas opinaron que este aspecto resulta decisivo para considerar al podcasting una vía de comunicación quizá menos atractiva para las voces femeninas al adolecer del impacto visual que tiene YouTube o Instagram. En todo caso, tenemos que advertir que si consideramos esta hipótesis como plausible, nos volveríamos a situar otra vez en las brechas culturales y sociales sexistas que determinan la existencia de temas de y para mujeres y temas de y para hombres. Aquí tenemos un ejemplo de ese discurso. Dice, tú piensa en Instagramers o YouTubers famosas, las que tienen nombre. ¿De qué hablan? Hablan de temas de moda, de temas de maquillaje, de temas de imagen. Ese componente de imagen no lo hay en el podcasting. Bueno, era una de las explicaciones que daban a esta brecha, que daban nuestras entrevistadas a esta brecha de género en este medio de comunicación, en el podcasting, y por qué esta brecha no se da tanto en otros medios como por ejemplo YouTube o en otras prácticas, en este caso más visuales, donde sí que bueno, pues, hay numerosas mujeres que tienen un peso específico ciertamente importante y que son capaces de construir interesantes comunidades de seguidores. Gracias a todos y a todas. Ahí dejo mi correo electrónico. Espero vuestros comentarios y bueno, si hay alguna duda, alguna cuestión o algo que resolver en relación con esta ponencia, bueno, pues podéis escribirme también a ese correo electrónico. Gracias a todos y a todas. Un saludo a los organizadores del Congreso y muchísimas gracias por hacerlo en tiempos complicados para este tipo de eventos y buen congreso para todos y para todas. Un saludo.